Bien. Acá tengo la tabla. Estas primeras dos columnas que tengo me determinan los puntos de la solución saturada. Bien. Ahora, tengo estos puntos de composición global. Entonces, ¿qué hice? Yo puse los puntos, cada uno de estos puntos es una serie que me aparece en Excel. Y me tira el punto donde corresponde. ¿Está claro? A esto se llama composición global entre la fase líquida y sólida. O sea, el primer punto es este, por ejemplo. 82% de sulfato de berilo, de sulfato de amonio, 2,82 de sulfato de berilo. Es este punto. Entonces, yo uno este punto, o este punto, el punto de la composición global con el de la composición de la solución saturada con el punto, y me tiene que cortar en el vértice. Y ahí obtengo una regla de reparto. ¿Para qué me dan estos puntos? Para que yo tire distintas reglas de reparto. ¿Bien? Ahora, entonces, yo con lo que tuve, tenía esto, esta curva, este punto, este, y estos puntos. Entonces, cuando yo comienzo a unir estos puntos, tengo esta línea y esta. Esta no la tengo. Pero tengo esta y esta, que cuando los uno con estas soluciones me tira acá. ¿Qué quiere decir? Que otra vez se me forma una sal doble, ¿ven? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo este punto y este punto, este me quedó libre en el medio. Entonces, de este punto que quedó libre en el medio, voy a trazar una recta de acá hasta la sal doble y de acá hasta el sulfato de amonio puro. ¿Para qué? Para separar en fases mi diagrama, porque yo no puedo tener más de 3 fases en equilibrio. Entonces logro, en este primer abanico, una zona de 2 fases. Cristales de sulfato de amonio con solución saturada, 2 fases. En este triángulo obtengo cristales de, voy a tener en equilibrio cristales de sulfato de amonio con cristales de sal doble, solución saturada de esta composición. Luego, me queda este punto suelto. Este punto suelto va a ir una recta, o sea, la voy armando yo al gráfico, una recta que va a ir de la solución saturada a la sal doble y otra de la solución saturada a los cristales de sulfato de berilio puro. ¿Hasta acá estamos? Sí. Luego, tengo estos otros 3 puntos que cuando los uno me cortan acá. Entonces lo que tengo es un hidrato. Es un sulfato de berilio punto agua. ¿Qué cantidad de agua? Bueno, la puedo calcular. Es un hidrato, una sal hidratada de sulfato de berilio tengo en este punto. Entonces, desde acá, de este que me había quedado suelto, sale la recta que va a la sal doble, al sulfato de berilio puro, y una recta que me va al hidrato. Y así vuelvo a determinar una zona de 3 fases acá, otra zona de 3 fases acá, que tienen equilibrio sulfato de berilio puro, el hidrato de sulfato de berilio y solución saturada de esta composición. Y dentro del abanico este, tengo cristales de sulfato de berilio hidratado con solución saturada que cambia esta composición. Y así armé el gráfico. Separé las zonas. ¿Me entienden? Sí, profe. En la zona 5, tendríamos. ¿Cómo? En la zona 5, ¿qué tendríamos? Si yo tengo acá, me voy a los vértices del triángulo. ¿Qué tengo en este vértice? Sulfato de berilio puro. ¿Qué tengo en este vértice? Solución saturada de esta composición. Y en el otro vértice, sulfato de berilio hidratado. Ah, listo. 3 fases. Listo. Y de ahí en más, aplico
no sé, lo que me pregunta el ejercicio. ¿Qué me pregunta? Acá era cuánto, sí, cuánta agua se tiene que evaporar para llegar a este punto y cuál es el cristal que precipita primero, creo que era la pregunta. Dice, ¿cuál será la composición de los primeros cristales que se depositen cuando se evapore isotérmicamente una solución conteniendo 10% sulfato de amonio y 20% sulfato de berilio y una Ah, los solución que puse, contiene... chicos, siempre los pongo al revés. Miren, 10% de sulfato de amonio y le puse 20 de sulfato de amonio y 10 de sulfato de berilio. No, profe, porque después dice, y una solución que contenga 20 de sulfato de amonio y 10 de sulfato de berilio. Ah, bien, entonces también. Listo. Entonces, para este punto, ¿no es cierto? ¿Qué composición van a tener los primeros cristales que precipiten si yo evaporo agua isotérmicamente? ¿Se acuerdan que cuando evaporábamos agua isotérmicamente tenía que trazar una recta que partiera del agua pura, pasara por el punto de mezcla y la continúo? Hasta que corto con alguna fase. Corto en la zona de fase de ¿quién? De equilibrio de sulfato de berilio con solución saturada. Entonces, para este punto, si evaporo agua, los primeros cristales que cristalizan es sulfato de berilio al 100%, punto, nada más, porque es puro, no tengo ningún otro Profe, cristal. Sí. ¿no sería el sulfato de amonio? Eso, sulfato de amonio. Ay, chico, es que llega una hora que yo ya me canso de hablar. Bien, sulfato de amonio. Si tengo este punto y evaporo el agua hasta que llego acá, ¿qué comienza a precipitar? Acá. El hidrato. El El hidrato. Eso. El hidrato. Si sigo evaporando, ¿qué comienza a precipitar además del hidrato? El El sulfato de sulfato de berilio. Perfecto. Sigo evaporando, ¿qué La precipita? sal doble. Más el sulfato de Claro. berilio. berilio. Hasta que llego acá y evaporé todo el agua. ¿Y qué me quedan como cristales? El sulfato de berilio y la sal La sal doble doble. La sal doble. y el sulfato de berilio. ¿Bien? Listo. Y Sí. ese es todo el análisis. Y después puedo aplicar regla de la palanca y nada más. Y eso es todo lo que se hace. Profe, Sí, justo se me cortó el internet cuando estaba explicando lo del hidrato. sí. Eso de nuevo nos lo dice No. los datos que nos dan, que que se forma el hidrato ese. O sea, te das cuenta por qué. Porque cuando unís los puntos de composición global, estos puntitos acá, con el punto de la solución que está en equilibrio, ves que vas uniendo este punto con este punto con este otro punto, entonces todo te cortan acá, en un punto. Y si estoy entre una sal y el agua, lo que se forma es un precipitado de la sal hidratada. Lo mismo, si hubiera tenido un hidrato acá, hubiera tenido un triángulo acá, y sería un sulfato de amonio hidratado. Mientras que si los puntos me llevan a un punto sobre este eje, lo que se me forma siempre va a ser la sal doble entre la sal que está en este eje y esta otra. Profe, yo no entiendo por Bien. cómo Sí. sé que esas líneas convergen en ese punto. No sé si me lo dan los datos y no lo estoy Sí, viendo. cuando vos unís este punto con este punto, la recta te va a ir, todas van a caer Ah, en bien, este punto. ¿Bien? bien, bien. Gracias. Por eso, por eso. El dato te Profe. lleva a que, sí, No termine de hablar de la pregunta. no, eso, que el dato te lleva a que se corte en un punto determinado. Eso es lo que iba a decir. Yo lo que no termino de entender es por qué cuando vio en el cuarto puntito salen dos rectas negras. Sí, Luego, acá. sí, después más adelante sale en el otro puntito que ahora no lo puedo ver, ahí salen Salen tres tres. rectas negras. ¿Y ¿Por qué hacen esa diferencia? Porque si yo no saco esta tercera, bien, a ver, me queda. Si vos no tuvieras esta recta negra, fíjate que esta recta que llega acá te deja
una zona acá, una zona donde tendrías como 4 fases en equilibrio y no podés. ¿Cómo? No entiendo. A No ver lo si- veo. A ver si lo puedo, a ver si lo borro. Ahí está. ¿Ves? Te quedaría este punto de esta composición, este punto de la composición del punto celeste ahí, el del punto celeste abajo, y esta. Son 4 composiciones distintas, y no podés tener más de 3. Por eso necesito sacar otra recta de ahí, para que me divida el diagrama en 3 fases y no 4. Si no me queda. Listo. Ahí está. ¿Bien? Sí, claro. Tiene que quedar triángulo siempre. ¿O no? Claro. Entonces va de acá, la recta, va acá, al hidrato. Bien, te lo dejo en celeste. Perfecto. Gracias. Bueno, y así fui haciendo, y nada más. Y después debe decir, bueno, eso lo que preguntó, era nada más para que vean cómo se arman estos diagramas de hidratos y cómo se aplican las reglas de la palanca. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Porque paso al otro ejercicio. No, no. No, profe, se entiende. Bien. El cuarto. Entonces, ¿estoy compartiendo pantalla? No. No, ¿Ahí? ahí sí. Bien. Nuevamente, otro gráfico. Determinar cuántas fases hay en equilibrio y la composición de cada una de ellas en 1000 kilogramos de una mezcla de 2-propanol, agua e hidróxido de sodio, cuya composición global en peso es 68% de 2-propanol, 23% de agua. La temperatura es de 60 grados y la presión total es de 1 atmósfera. Entonces, ven que acá los datos están dados de otra forma. Acá dice curva binodal. Entonces, esto es un equilibrio líquido-líquido. Acá, con 2 puntos nada más, yo ya determino mi gráfico. Y abajo tengo otra que me dice las líneas de reparto. Acá tengo 4 valores, pero estos 2 valores me determinan un punto sobre la curva binodal y estos otros 2 puntos sobre la curva binodal. Cuando los uno, tengo mi línea de reparto. Lo mismo va a pasar con esta y va a pasar con esta. A ver si lo tengo hecho en... Me parece que lo había hecho también, pero no sé. No, este no lo hice. Qué raro. No lo hice a este. Pero en MATCAD lo tenía. Espérenme un minuto, ¿eh? Ah, no. Profe, lo subí a autogestión. Sí, sí, acá está. Acá está. Acá está. También lo hice en el Excel. Acá. Lo que puse fue en el eje de las Y el agua. Y en el eje de las X el 2-propanol, me parece que es. Que yo tengo el dato. Ahí está. El 2-propanol. El hidróxido de sodio, el tercer componente, es el que está, ¿dónde? En el vértice inferior izquierdo. ¿Sí? ¿Me siguen Sí. o no? Sí, sí. Bien. Acá, ¿qué fue lo que no hice? Trazar la recta que va de 1 a 1, para tener el triángulo rectángulo. Pero bueno, eso lo trazan ustedes. Luego, me dio los puntos. Este punto verde está en equilibrio con estos puntitos acá. O sea, en el Excel que hice, planteé estos puntos, bien, propanol X, agua Y, ese es un punto.
otro punto propanol X, agua Y, y uní los dos puntos, y me dio la primera recta de reparto. Lo mismo hice para el segundo y el tercer punto. ¿Está claro eso? Que son estos puntos grandes que ven acá, el verde, el amarillo y el naranja, y que son estos celestes que ven acá. Y así obtuve 1, 2, 3 rectas de reparto que son las negras. ¿Está? Sí. Bueno, luego me dice que tengo una mezcla de 1000 kilos o lo que sea, que tenía una composición determinada de propanol y de agua. 68% de propanol y 27 creo por ciento de agua. La marqué. ¿Me cayó sobre una recta de reparto? No. ¿Acá qué hice? Y tiene una recta que más o menos siga la línea de tendencia que tiene la recta de arriba y la de abajo. ¿Lo ven? Sí. Y Sí, bueno, entonces, si una mezcla, yo tengo 1000 kilos de una mezcla que tiene 60 y pico por ciento, creo que 60, no sé cuánto era, tanto de propanol y tanto de agua, me cayó dentro de la curva binodal. ¿Qué va a pasar con esa mezcla? Se va a separar en dos fases. Entonces, voy a tener dos fases líquidas. ¿Cuánto voy a tener de dos fases líquidas? Y aplico regla de la palanca. Entonces, voy a tener una fase rica en hidróxido de sodio, ¿bien? Y una fase pobre en hidróxido de sodio, porque acá, acuérdense que tengo la curva, la recta que me une el diagrama, y el hidróxido de sodio crece de 0 a 100. En este caso el hidróxido de sodio lo tengo acá. Si hubiera puesto el agua acá abajo, esta curva binodal me hubiera dado de otra forma. Entonces siempre hago que la curva binodal tenga esta forma para que sea más fácil el análisis, nada más. Entonces, la masa en la fase rica en hidróxido de sodio tiene 689 kilogramos, y la fase pobre en hidróxido de sodio tiene 310 kilogramos. Luego leo las composiciones y puedo decir que en el punto A tengo tantos kilogramos de agua, tantos de propanol, tanto de hidróxido de sodio. Vengo y leo la composición resultante del otro componente, de la otra fase, y saco cuántos kilogramos tengo de cada uno de los componentes. Y se acabó el problema. Y no hay mucho más para hacer en esto. Todos estos diagramas son a presión y temperatura constante. ¿Alguna pregunta? No, no, profe. ¿El resto? Se entendió todo. Se No, entendió profe, todo. se entiende. Bien, menos mal, chicos. Bueno, ahora vamos al ejercicio, al otro. Acá ya tengo otro tipo de diagramas. Estos diagramas ya son distintos. Estos diagramas generalmente se dan entre, fíjense, acá tengo 3 sales inorgánicas. Estos diagramas ternarios se utilizan mucho en metalúrgica, y tengo desde sales inorgánicas hasta minerales de la tierra, hasta distintos tipos de óxidos, o sea, se usan para todo. Este diagrama es un diagrama de proyección superior. O sea, ¿qué quiere decir? Está a una presión constante y acá veo distintas temperaturas. ¿Se acuerdan del teórico cómo se hacían las proyecciones superiores? Sí. ¿El resto? Sí, también, profe. Bien. ¿Qué tengo acá? ¿Qué me dice? Dado el diagrama, determine los eutécticos binarios ternarios y esquematice los binarios correspondientes. Señale las líneas de quemada de zonas de precipitación primaria y calcular las fases presentes
para una composición y temperatura dada. Y me pide un corte isotérmico. Bien, lo primero que tengo que saber acá es que, según veo en este diagrama, acá tengo un diagrama, un triángulo equilátero, ¿ven? Generalmente los metalúrgicos trabajan con los diagramas equiláteros. Cada una de estas que ven acá son las composiciones, o sea, 10%, 20% de fluoruro de sodio, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Está claro? Para el fluoruro de Sí. litio, 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, bueno, 80, 90%, 100. Y así leo la composición también para el fluoruro de potasio. En los vértices tengo las temperaturas de fusión de los componentes puros. Ahora, sobre cada eje tengo un binario. Estos son equilibrios sólidos líquidos. Este punto, 639, me está indicando un eutéctico binario entre el binario formado por el fluoruro de sodio y el fluoruro de litio. Este punto a esta composición que tiene, a ver, 10, 20, 30, 40% de fluoruro de litio y 60%, 10, 20, 30, 40, 50, 60%, no, perdón, 60% de fluoruro de litio y 10, 20, 30, 40% de fluoruro de sodio, tiene un eutéctico binario a los 639 grados. Luego, entre el fluoruro de litio y el fluoruro de potasio, tengo un binario aproximadamente al 50% a los 491 Celsius. Sobre el eje fluoruro de potasio, fluoruro de sodio, tengo el binario que tiene un eutéctico binario a la composición 40% de fluoruro de sodio, 60% de fluoruro de potasio, y a los 709 Celsius. Entonces tengo que dibujar esos binarios. Es lo que me pide. Desde estos binarios hacia adentro del diagrama, yo, en este caso, como no se me forma ningún compuesto binario acá en los ejes binarios, desde estas temperaturas hasta este punto, cuando se unen estas tres rectas o curvas, como quieran llamarlas, tengo acá este punto el eutéctico ternario, que es la temperatura más baja dentro del sistema, donde tengo en equilibrio 4 fases, líquido con sólidos, fluoruro de potasio, fluoruro de litio y fluoruro de sodio. La temperatura del eutéctico ternario es de 454,72 grados. Por debajo de esa temperatura desaparece la última gota de líquido y tengo los tres sólidos. ¿Entienden eso? Sí. Sí, sí. Sí, son siempre las mismas voces, el resto brilla por su ausencia. Sí, profe, se entiende. Bueno, esta zona es lo que denomino zona de precipitación primaria de fluoruro de sodio. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta zona tengo en equilibrio cristales de fluoruro de sodio con solución formada por los tres componentes de alguna composición determinada. Depende de donde yo ponga la X. ¿Hasta acá? ¿Vamos? Sí, profe. Bien. Luego, desde este punto hasta los 639, viniendo por acá, acá y acá, esta es la zona de precipitación primaria del fluoruro de litio. Y la zona que me queda es la zona de precipitación primaria del fluoruro de potasio. Cuando digo zona de precipitación primaria, es porque tengo en equilibrio cristales de el sólido que tengo en el vértice
con solución saturada de la composición que se dé como dato. Hasta acá vamos. Sí. Sí, profe. Bien, ahora, señale las líneas de Alquemade. Las líneas de Alquemade son líneas que unen zonas, que me unen dos compuestos, ¿bien? Cuyas zonas de precipitación primarias sean contiguas. O sea, en este diagrama yo tengo una línea de Alquemade, es la que va del fluoruro de sodio al fluoruro de litio. ¿Es una recta que me une dos compuestos? Sí. Las zonas de precipitación primaria de los compuestos que no son continuos, sí, porque están separadas por esta curva. ¿Bien? Están una a continuación de otra. ¿Qué me determina una línea de Alquemade, la intersección de una línea de Alquemade con una línea de unión? Esta era una línea de unión, creo que se llamaba así, se me fue el nombre. Se me está yendo el nombre, chicos, de las cosas. Sí, en el teórico la llama así el profe. Bien, entonces no se me fue el nombre. ¿Qué me determina acá? Que en la intersección de una línea de Alquemade y una línea de unión, la temperatura de la línea de Alquemade es mínima. ¿Y por qué? Y porque yo vengo de la temperatura de fusión del compuesto puro al eutéctico binario, o sea, disminuye. Pero de la línea de unión hacia el triángulo, hacia la zona del centro de mi triángulo, que me voy al eutéctico ternario, la temperatura disminuye. Entonces, es máxima la temperatura en la intersección de la línea de Alquemade con la línea de unión, la temperatura sobre la línea de Alquemade es mínima y de la línea de unión es máxima, disminuyendo hacia el eutéctico ternario o hacia el peritéctico ternario. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. Bien. Ahora, entonces, ¿qué pasaría si yo, y me parece que debiera llevar el diagrama, pero no, esperen que yo tengo esto en otro lado. Si ustedes me dan un minuto, yo les voy a mostrar otro diagrama. Lo estoy buscando, para mostrarles esto. Porque a ver si después lo hacen ustedes. Acá. Es este diagrama. Entonces voy a dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente esto. Esto es el diagrama que nosotros tenemos. Yo no invento nada, chicos. Esto lo saqué. Ay, no, espera. Acá, pero no quería este. Acá. No, pero... Bueno, acá para este diagrama, que es el que tienen ustedes, hay cortes isotérmicos. Por ejemplo, si yo hago un corte isotérmico a 750 grados, lo que tengo que hacer es trazar esta recta. Esperen que lo ponga más chico. A 750 grados voy a tener esto, a 750 voy a tener esta línea, y a 750 voy a tener esta línea. Entonces, lo que me quede de 750 para acá es equilibrio líquido-sólido. De 750 hacia este eje es equilibrio líquido-sólido. De acá para acá, equilibrio líquido-sólido, y lo que queda en el medio va a ser líquido. Líquido que es solución saturada formada por los tres componentes. ¿Cómo se marca? Acá. Esta y esta. ¿Está claro? Sí. Ahora, lo que me dice es, si la temperatura a la que yo le pido el corte corta las líneas de unión, entonces, como por ejemplo acá, la isoterma 650, fíjense esto,
la isoterma a 650, miren, tengo acá 650, acá perfecto, pero acá 650 me corta la línea de unión, y acá 650 me corta la línea de unión. Entonces, acá voy a tener un equilibrio distinto. Fíjense. Ténganme paciencia, porque ir y venir. A 650, acá me cortaba, estas son las isotermas. La isoterma de 650 y la isoterma de 650. Al cortarme la línea de unión, que antes la de 750 no la cortaba, entonces lo que me dice, a partir de la intersección de las isotermas de 650 con la línea de unión, trace una recta hacia los sólidos que tienen los vértices, porque lo que usted va a tener en equilibrio es líquido en equilibrio con cristales de fluoruro de potasio. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la zona de precipitación del fluoruro de potasio. Y en equilibrio con cristales de fluoruro de sodio. O sea que voy a tener 3 fases en equilibrio. Fluoruro de sodio, cristales de fluoruro de sodio puro, en equilibrio con líquido de esta composición, en equilibrio con fluoruro de potasio de esta composición. Luego, tengo la otra zona de la isoterma que no me corta ninguna línea de unión, entonces donde tengo cristales de fluoruro de sodio con líquido. Y la otra isoterma de 650, fluoruro de litio con líquido, como tenía acá. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo debería trazar yo cuando me piden un corte isotérmico en un diagrama de proyección superior? Profe, sí, Sí. entiendo, pero yo en el gráfico tridimensional, a partir del cual se hace ese a una temperatura Sí. constante, Sí. yo tengo que las curvas que se forman es a partir de la unión, que se forma en superficie a partir de la unión de los eutécticos binarios. Y no entiendo cómo es que en el diagrama de acá, a temperatura constante de la derecha, 650, tengo una zona en donde tengo equilibrio los dos sólidos con el líquido. ¿No Porque- tendría que llegar al No. lado del triángulo? ¿A dónde? Al lado del triángulo, ¿por qué no llega hasta ahí? ¿A qué lado del Si triángulo? yo lo que uní ¿Acá? para la superficie son los eutécticos binarios, No, ¿por qué no no llegaría uniste, hasta el lado? no uniste los eutécticos binarios. Si el eutéctico binario es este, y acá el eutéctico binario es el otro. Claro, pero a partir Sí, de eso se ahí, genera la superficie de la curva de sí, pero saturación. esta superficie baja hasta acá, y esta otra baja hasta acá. Esta línea de unión te dice que si vos te moves por esta línea de unión, yo tengo a una temperatura dada toda la mezcla líquida. La enfrío a esta composición y a esta temperatura de la línea de unión. Y si yo bajo la temperatura por la línea de unión, van a precipitar conjuntamente fluoruro de potasio y fluoruro de litio. Porque una vez que las curvas se interceptan, bien en el eutéctico binario, donde decís vos, del fluoruro de potasio y del fluoruro de litio, sigue descendiendo la temperatura y van precipitando conjuntamente los dos sólidos. Por eso es que tenés esto. ¿Y por qué en la proyección superior tengo 3 zonas diferenciadas y no tengo una zona en donde La zona precipiten donde ambos más que las acá, líneas? esta es la zona donde precipitan los dos. Para estas temperaturas y estas composiciones dadas, desde el eutéctico binario al eutéctico ternario, precipitan conjuntamente fluoruro de potasio y fluoruro de sodio. Acá, Claro, pero ahí es una línea y después abajo es un área, una zona. bueno, porque es un corte isotérmico. Yo Ah, corto acá y corto acá. ¿Me entendés? O sea, al cortar acá, 650 y 650, cuando la isoterma me corta la línea de unión, entonces, desde esta intersección hasta acá,
y desde esta intersección hasta acá, precipitaron conjuntamente por esta línea el fluoruro de potasio, el fluoruro de sodio, y tenés líquido. Luego, de este punto hasta acá, y donde me separa esta línea, tenés nada más que líquido y la zona de precipitación primaria del fluoruro de sodio. Y acá a los 650 solo tengo la zona de precipitación primaria del fluoruro de litio. ¿Me entendés lo que te digo o no? Sí, ahora sí, profe. Entonces, esos serían distintos, ¿ves? Acá. O sea, es en esta zona donde se superpone acá las dos curvas de líquidos, y luego ambas bajan bien a la temperatura del eutéctico ternario, precipitando conjuntamente ambos compuestos, porque están los dos dentro de su zona de precipitación primaria, por eso. Pero luego, ¿no? Tenés nada más que precipita en esta zona el fluoruro de litio. Esto no lo voy a tomar, pero se los indiqué. Sí puedo tomar un corte isotérmico así facilito, que no me corte las dos curvas de líquidos. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y el Sí, resto? sí. Sí, profe. Bien. Ahora, Profe, sí, en ese caso ahí, en el corte isotérmico de 750, sí, eso sería que si yo tengo un sistema de una composición global que está en la zona del fluoruro de sodio más líquido, sí. yo cuando lo enfrío precipitaría primero fluoruro de sodio hasta alcanzar una de las líneas de... Hasta Una de, la de 750. Poner que yo tenga mi sistema con una composición que caiga acá, ¿no es cierto? sí, ¿Sí? Bueno, vos lo enfrías, lo tenés a 1000, y lo enfrías hasta 750, y tenés esta composición que está en la cruz. Entonces, sí. ¿qué haces? ¿Qué tenés en equilibrio? Sólido con líquido de esta composición. ¿Qué vas a hacer? Vas a tirar una recta desde el vértice que pasa por la composición, que es el signo más, hasta que te corte la curva del líquido. Y aplicas regla de la Ujú. palanca. ¿Dónde lo ves? Eso, acá abajo. Acá. ¿Ves? Este es el estudio isoplético. Fíjate, yo lo tengo acá arriba, todo líquido. ¿Y acá qué tengo? Fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, y la otra salera, fluoruro de litio. Bien, lo tengo a esta temperatura, supongamos que sean 1000. Lo enfrío, tengo esta composición, a 830. Toco la curva de líquidos. Sigo enfriando y estoy por debajo. ¿Qué quiere decir? Que a la derecha que voy a tocar la curva de líquidos, y a la izquierda, ¿qué toco? El componente puro fluoruro de sodio. O sea, que es como que tuviera las dos fases que tenían equilibrio en el binario, ¿te acordás? Sí, sí. Bien, entonces aplico regla de la palanca. La masa de fluoruro de sodio es al segmento AB, como la masa de líquido es al segmento AC, donde la masa del líquido va a estar formada ¿por quién? Por fluoruro de sodio, fluoruro de potasio y fluoruro de litio. Ujú. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo se ve Y eso ahora, plasmado en el horizontal? Acá no. Lo que haces, y acá tampoco me sirve, es, tengo un punto de composición global, no sé, acá donde dice 800, y digo, tengo una mezcla de 1000 kilogramos, cuya composición global es tanto, y me cae justo acá donde dice 800. ¿Bien? Le enfrío hasta 700 grados. O sea, lo que tengo que hacer es tirar una recta desde el vértice por el punto X y llevarla hasta 700. Y aplicar regla de la palanca, porque esa regla de la palanca es la proyección de lo que te mostré en la proyección sobre el plano
de lo que te mostré de las curvas de líquidos. Sí, sí, profe, eso lo entiendo. Bien. Ahora en el otro gráfico que tenía al lado, que era de el corte a 650, creo que era. Sí, acá. En ese caso, si yo caigo, yo tengo una composición global que está dentro de la zona de fluoruro de potasio más líquido más fluoruro de No, sodio. sí, no, acá se te complica un montón. Ni olvídate, ni lo hacemos. Ah, bien, Ni lo listo. hacemos. No, no, esto no da para tanto. No da para tanto. Bueno, y eso es. ¿Y cómo serían los binarios para este diagrama? ¿Alguien me quiere dibujar el binario? Así no tengo que pasar papelón yo. Se supone que todos los sólidos son insolubles. ¿Y lo hacemos en una hoja, profe? No, bueno, no, dejen. Lo voy a hacer en la pizarra. ¿Dónde tengo la pizarra? Uy, se me fue. Esperen. No sé si hacerlo en la pizarra o lo quieren hacer en una hoja. Así no paso vergüenza. Lo podemos hacer en una hoja, pero Bueno, y si nos comparten muestra, pantalla, por si supuesto. nos muestra el triángulo, puede ser. Sí, más vale. Y ya les puse para compartir pantalla. A ver, vamos de nuevo al triángulo. Listo. Quiero que hagan una cosa, en una hoja. Quiero que hagan los binarios correspondientes a cada lado del triángulo y que consideren la mezcla que les dice el enunciado del problema, que marquen el punto donde está en el triángulo. ¿Está claro? Sí, ¿Nos profe. puede decir, profe, la composición en la que está ahí al lado del coso? Les digo, yo les voy a decir cuál es la composición. Esperen. ¿Cuál era la composición que me pide el problema? 80% de fluoruro de sodio y 10% de fluoruro de litio. Y parten de 400 kilogramos de un fundido que tiene 80% de fluoruro de sodio y 10% de fluoruro de litio. Entonces, quiero que hagan los binarios, que marquen el punto y apliquen la regla de la palanca. Estoy acá y cuando quieran comparte pantalla porque ya los habilité. Bueno. Profe, ¿la Sí. composición que nos dio es del punto que tenemos que encontrar o es de algún compuesto así Es con... el punto que tienen que encontrar. O sea, Ah, primero bien. ¿Y a qué temperatura, profe? tienen esa composición y luego ubican el punto y dice que esa mezcla se enfría a 700 grados. Entonces yo quiero saber Bueno. cuántas fases voy a tener, cuáles van a ser, cuánto de cada fase.
Los pongo a trabajar y se me van a alumnos chicos de la clase. ¿Qué pasa? Ay, me preocupa tanto. ¿Alguien lo hizo ya? No, profe, yo no terminé. Bueno, A mí me falta todavía. bueno, esperamos. Profe, igual creo que me perdí un poco. O sea, yo ahora ya encontré el punto, pero no lo enfrié. Lo tengo que enfriar con una recta que salga del Fluoruro de sodio, cloruro de sodio y pase por que el termine donde. punto
Sí, y termina en la línea de 700. Y ahí aplicas regla de la palanca. ah, bien. Profe, la composición que voy a tener cuando aplique en la regla de la palanca y estoy en 700, por ejemplo, Sí, a mí me quedó dentro de la zona de solubilidad del fluoruro de sodio. sí, es precipitación primaria, se dice. Perdón, eso. No Eh, pidas perdón, te digo porque viste que son distintos de acuerdo al no, gráfico. sí, sí, sí. Bien, sí, está Eh, bien. y ahí tendría el, o sea, mis puntos a donde tengo que aplicar la regla de la palanca sería donde intersecta con O sea, que salga la las líneas. recta, que salga la recta desde el vértice de fluoruro de sodio, pase por el punto de la composición que yo te di y donde te corte a 700. Ahí Claro, tenés- eso ya lo hice. bien, ahí tenés los 3 puntos. En el punto que tenés a Sí, 700, lo que tenés es sí, líquido formado por fluoruro de sodio, fluoruro de litio y fluoruro de potasio. ¿Cuánto sí, de cada uno? Medí la composición en el diagrama. bien. Va a tener casi, a ver, 10, 20, 30, casi entre 40 y 50% casi de fluoruro de sodio, y no sé dónde estaba el punto antes. Me vas a tener que mostrar la hoja. A ver, ahora intento terminarlo. Sí. Y bueno.
Sería, profe, 28 kilogramos de fluoruro de sodio, ¿puede ser? Ah, no, no lo hice yo. Ah, perdón, pensé que... No, no, esto yo no lo hice. Me parece que un poco más. Porque el punto te queda muy cerca del fluoruro de sodio. Y la cantidad de fluoruro de sodio es proporcional al segmento opuesto. Ay, sí, me equivoqué en eso. ¿Ah? Sí, sí, me equivoqué en eso. Claro. Ojo. Ah, profe, Sí, pero eran 40 kilogramos en total, ¿no? 400. Ah, ahí está. Por eso me dio mal, puse 40 yo. Ah, bien. Sí, me daría 280 kilogramos. Me gustaría ver cómo aplicaste la regla de la palanca. ¿Quién Dale. lo controla entonces? Pero y sí, si para eso estoy. ¿Ya hicieron los binarios del resto? Profe, yo saqué las composiciones del líquido nomás. ¿Cómo que sacaron la composición del líquido? A ver, Y alguien que me muestre lo que hizo. Tenían que hacer los binarios y aplicar la regla de la palanca. ¿Quién lo hizo? Hay 25 alumnos, estudiantes, como quieran que les digas, del otro lado, por lo menos por el número. No sé si están mirando la tele o lo que sea. Hay 2 que están hablando. Alguien que me muestre algo. Yo lo muestro, profe, pero No hay problema. A ver, no tenés que sentir vergüenza, porque vos lo mostrás y nadie lo quiere mostrar. Dale, vamos a trabajar sobre lo tuyo. Estás autorizada para compartir la le saco una pantalla. foto así comparto pantalla. Ah, dale, dale. ¿Y el resto dónde está? ¿Nadie habla? Ay, Dios mío. Se fueron. No lo estoy haciendo, profe, todavía. Bien, ¿viste? Aunque sea Esto, eso. pero creo que está mal. ¿Cómo? La regla de la Profe, yo también lo estoy haciendo, profe. Bien, bueno. Por lo menos algo, díganme, chicos. Porque es feo estar de este lado y parece que estoy sola. Chiquito, ¿está bien? Sí, sí. Sí, para el que me mandó el mensaje, sí. ¿Quién me mandó? Sí. Ahí me lo puedo enviar, profe. Bueno, No sé si. está habilitado. Cuando quieras, compartí. No sé si tiene que dejar de compartir usted porque me Ay, parece un sí, cartel. sí, 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 sí. ¿Listo? Bien. Bien. A ver.
Está bien. Y acá la regla de la palanca. A ver, para. Para todos los que están en clase, ¿entienden los binarios que ella hizo? Sí, profe. Sí, los profe. binarios sí. Sí, Bien. profe. Ahora, la regla de la palanca, ella marcó el punto A. 80% de fluoruro de sodio, 10% de fluoruro de litio. ¿Les queda más o menos como a ella ahí? Trazó la recta, ¿ven que ella trazó una diagonal ahí paralela? Porque en el triángulo... Sí, acá equilátero- puse de qué es. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuál es tu segmento? La llevaste hasta la de 700. Este sería. Bien. Entonces, la regla de la palanca es 400 kilogramos. Es a, ¿qué número es ese? 2. Son 2 centímetros, me diste vos. Profe, Sí, yo no entiendo a qué segmento le aplica la regla de la palanca. No sé si no a veo. este. A ese. O sea, Este de acá. claro, Uno el claro. sólido con la curva del Claro, Con ahí líquido tiene la fluoruro. 700. ¿Estamos? Listo, sí. Bien. Acá los puse al revés, profe. Eso A es lo ver. que me hice. Porque Fluoruro de sodio es al segmento 1,4, no, es el segmento que va desde A hasta la de 700. De A para abajo, eso. claro, puse al revés estos de acá. Y no sé vos a lo que me diste, pero para mí está más... Este de acá es 1,4. No, Y este de acá. no, entonces los pusiste al revés. Siempre es al segmento opuesto. Está bien. ¿Alguien más hizo la regla de la palanca? Entonces acá darían al revés. Yo Claro. lo hice, profe, y me dio 114 de fluoruro de sodio y 285 del otro compuesto. Lo De medí con la líquido. regla en la foto. Bueno, pero ella le dio 280 de líquido. Está bien. Y a vos 285. Lo han medido las dos con regla. Listo. Anda. Acá ella se equivocó. Dice fluoruro de Acá. sodio es a 1,4. En realidad el fluoruro de sodio es 0,6. Como líquido es a 1,4. Es regla Claro, de acá la sería al palanca. revés esto. Claro. Acá Entonces, estos dos. los 280 kilogramos que te dan a vos, Luciana, son de líquido. Sí. Y los 120 kilogramos son de fluoruro de sodio. El resto, ¿entendió? Sí, profe, sí, Sí, no sabía profe. qué Sí, sí. aplicarle. ¿Todos entendieron? Voy a tomar eso Sí, como un profe, se sí. entiende. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, Luciana, te agradezco muchísimo. Deja de compartir pantallas y vemos el último ejercicio. Bien, listo. Vamos al último. Entonces, voy a compartir el enunciado del último. Compartir. Y el último también es 1, pero acá ya se complica un poquito más. Y esto me van a decir ustedes. ¿Cuáles son las zonas de precipitación primaria? Bien. ¿Entre qué temperaturas o compuestos están? ¿Cuáles son líneas de Alquemade? ¿Y cómo serían los binarios? Empecemos por las zonas de precipitación primaria. ¿Qué ven acá distinto al otro? Que tenemos un compuesto. Un compuesto... ¿De Sí. punto de función congruente puede ser? Sí, señorita. ¿Y Vimos cómo un que- ejemplo así en el teórico. Ah, bueno, entonces hagan. Bueno, a ver. Entonces, esto que marco acá, ¿qué es? La Esa zona de es la- precipitación primaria del cloruro de calcio. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Esta otra zona? La del cloruro de sodio. Bien. ¿Esta? La del cloruro de rubidio. Y todo esto, la de la sal doble. Perfecto. ¿Cuáles son las líneas de Alquemade?
Ahí tenemos la que unen el cloruro de sodio con la que une el cloruro de rubidio, la que une el cloruro de rubidio con la de la sal doble, la de la sal doble con la del cloruro de calcio y la del cloruro de calcio con la del cloruro de sodio. Y la del cloruro de sodio con la sal. Sí. Y eso sí. Porque siempre unen compuestos que tienen zonas de precipitación primaria congruentes. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 líneas de Alquemade. ¿Estamos de acuerdo? Un Sí, eutéctico, profe. ¿sí? Un eutéctico ternario, otro eutéctico ternario acá. ¿Lo ven? ¿Lo aprecian? A 500 Sí. y a 505. ¿Por qué Sí, dijeron profe. que este era un compuesto de punto de fusión congruente? Fíjense, cómo, para el que no se dio cuenta, parto de, en el binario, acá tengo el eje del cloruro de rubidio y el eje del cloruro de calcio. La temperatura del cloruro de calcio es 772. Disminuye hasta el eutéctico de 678 y aumenta hasta la sal de 855. Luego disminuye a 580 y aumenta hasta 718. Y ahí le marcan las rectas. ¿Pueden hacer los binarios, por favor? Bueno. Y el punto es, si se tiene una mezcla de 350 moles al 70% de cloruro de sodio y 10% de cloruro de calcio, la cual se enfría hasta 650, determinar fases presentes, cantidad y composición de las mismas. Y con esto termino ternario. Terminamos. Se me fueron otros dos, ¿eh? Les cuento. Oh. Profe, Sí, en ese caso no entiendo a qué temperatura sería los dos eutécticos del binario del cloruro de rubidio y el cloruro de calcio. ¿Serían tenés esas dos que están marcadas ahí? 678 y 580. Y esa composición, ¿ves? De donde sale la línea más oscura. Ahí Ah, tendrías bien, un eutéctico y acá tendrías el otro. bien.
Profe, la composición del compuesto de punto de fusión congruente se vería en ese En ese punto que está punto, marcado ahí. sí, que es el 50 me parece. Yo lo puse 50. Sí, aparte miren las líneas, 10, 20, 30, 40, 50, ¿ven? La de 50. Después está la de 60, la de 70, la de 80 y la del 90%. Y acá están bien marcadas también. 90, 80, 70. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Y por dónde andamos? ¿Ya hicieron los binarios? Que sí, profe. Bien. Creo que sí. Bueno, haga la regla de la palanca. La próxima me la muestra, va a tener que mostrar otro el ejercicio, ¿eh? No, no se vale siempre la misma. Luciana ya lo hizo, así que ahora alguien más. Bueno, a ver. ¿Alguien? Profe, espera un segundito. Bueno,
A ver, ¿quién lo hizo? Tengo Vamos. algo, pero no está bien. Y bueno, lo Bueno, veamos. muestra. Por supuesto. Tenés para compartir pantalla. Tengo que dejar. Espera. ¿Listo? A ver. Lo hice rápido al Está bien, está Al- bien. diagrama. Bien. Y lo otro no sé si está bien. Tengo el dibujo en el Inkscape donde se marque qué recta estaba considerando. Sí, porque no veo el punto ahí en el ternario. A ver, Sí, no, lo antes que vayas a otro lado. Todos Ok. tienen en los binarios, escúchame, ahí en el binario que está la sal doble, ambas líneas terminan a la misma temperatura, a 800 y pico. Bueno. A ver, entonces tenemos en el binario cloruro de calcio y el otro cloruro de rubidio, hay dos eutécticos, el compuesto de punto de fusión congruente donde las dos líneas tienen que terminar a la misma temperatura, que es 800 y pico. Ahora bien, lo que no veo es dónde está marcado el punto. ¿Me podés mostrar en el otro problema dónde marcaste el punto hiciste para aplicar la regla de la palanca? Ahora cambio. Bueno, Profe, sí, ahí en el gráfico, en el diagrama binario, donde sí, tengo el compuesto de punto de fusión congruente, sí. la línea... Ay, espera, ¿Qué pasa? volvete por favor. Bueno. Perdóname, él me estaba haciendo una pregunta. No sabía. Ahí está, dale. La horizontal que marca la temperatura de los dos eutécticos, Son distintas. ¿no deberían ser distintas Son a distintas distintas, sí. alturas? Sí, Bien. escúchame, Abigail, Sí. fíjate, ¿cuál es la temperatura del eutéctico entre el cloruro de calcio y el compuesto? No tengo el diagrama. La foto, o sea, la consigna. Yo tampoco. ¿Alguien lo tiene a mano? A ver. Si no me equivoco, la del eutéctico entre el compuesto y el cloruro de calcio es 680, ¿Y la otra? más o menos, y la otra es 635 y la otra es 580, creo. Entonces, fíjate que vos hiciste una línea recta, Abigail, que están todos los dos eutécticos binarios a la misma temperatura. Listo. Ahí mandé al grupo de WhatsApp por si la que está compartiendo pantalla quiere tener la imagen para mostrar en la compu o algo. ¿De lo que vos hiciste? No, del diagrama de la consigna donde están todas las De la temperaturas. todo. consigna. Bien, gracias. Bueno, entonces, el resto de los que están en clase, ¿entienden cómo son los binarios? Profe, disculpe, ¿qué línea recta es la que tiene mal? Mira, anda con el cursor, Abigail. No, Sí. esa. Ahí, Acá. esa. Voy a ir más bajo. Claro, porque fíjate que ella tiene la temperatura del eutéctico, marca ese eutéctico, S. ¿Cuánto es según la consigna? Según el diagrama nuestro. 678. Bien, y la del otro, andate el otro eutéctico, por favor, Abigail. Ahí es, 500. Es 580. entonces, la línea que va entre el compuesto y el cloruro de rubidio tiene que ir más abajo. ¿Entendés? No sé quién preguntó recién. Sí, profe, yo. Sí entendí. Bien, listo. Listo. Y las curvas del compuesto llegan las dos a la temperatura de 855. Tienen que llegar al mismo punto. Bueno. Bien, gracias Abigail. Ahora nos estabas mostrando, por favor, en el programa, en el otro. Ese punto marque yo, no sé si está bien. Ay, bueno. Acá. Sí, 10%, 20%, el 30%, sí, el 70%. Ese es el punto. Bueno, ahora, tenés, este es el punto
Acá, donde se cursan estas dos rectas, es el punto de composición global, que da el problema. Entonces, ahora, hay que trazar una línea desde el vértice, que pase por ese punto, y que llegue hasta los 650. Hasta ahí. Eso. Esa. ¿Y cómo la transformas en recta esa? Debería haber usado otra herramienta. Bueno, no importa. ¿Se dan cuenta? Chicos, los que están viendo, bien. Entonces, vamos a decir, el punto A está en 800, acá en el vértice. Ahí tengo A. Luego, B es donde tengo el punto original, y C donde la recta me corta a la isoterma de 650. Entonces, la masa de cloruro de sodio sólido es al segmento BC, al chiquitito este, muy bien, como la masa de líquido que tengo acá, muy bien, es al segmento AB, al grande. Ese líquido está compuesto, ¿por qué? Por cloruro de sodio, cloruro de calcio y cloruro de rubidio. Los tres componentes del sistema. ¿Alguien tiene dudas? Vamos bien, profe. No, pero ¿y el resto? De los pocos que quedan ya. No, profe, se entiende todo hasta No, ahora. profe, se Se entiende. entiende todo. Bien, y se terminó el problema. Marcamos las líneas del quemado, hicimos los binarios. Bueno, los eutécticos binarios o ternarios los dijimos, y hicimos la regla de la palanca, ya está. Y eso es lo que voy a pedir. ¿Qué voy a pedir en el parcial? Uno de estos. Gracias, Abigail, muchas gracias. De nada, profe. Voy a pedir un ternario de este tipo. Creo que les voy a hacer un binario muy fácil, donde tengo agua y sales inorgánicas, como los que vimos los primeros, para que lo grafiquen. Total, se grafica rápidamente, cualquiera sea el programa que ustedes utilicen. ¿No es cierto? Si yo lo hice rápido, imagínense ustedes. Yo que soy lenta para escribir, ustedes que son rápidos, y luego van a hacer los ejercicios de equilibrio químico, que si puedo se los voy a subir este fin de semana, para que el miércoles que viene, a ver si alguien ya tiene alguno planteado, aunque sea, que sepa qué es lo que tiene que plantear, qué debe buscar para resolverlo. Bien, mi pregunta es, profe, sí chicos, he visto los que me han mandado el mail, quédense tranquilos, hoy no estuve viendo parciales, los tengo marcados para ver, no se hagan problema. Calculo que para el domingo van a estar todos los parciales corregidos, espero, no quiero demorarme más. Y para el domingo también quiero subirles, les tengo que subir esta guía, mañana sin falta, y ver si puedo subirlas de equilibrio químico. ¿Alguna pregunta respecto a esto que hemos visto de ternario? No, profe. No. Bien. Bueno, señores, terminamos acá porque se terminó la guía. Profe, Sí, dígame. en el caso en el parcial, si que nos tome un ternario así para calcular la composición con la regla de la palanca y todo eso, Sí, eso, el diagrama del triángulo con las líneas, con los cortes a temperatura constante, eso sí, nos lo va a dar y nosotros lo podemos hacer directamente en la computadora. sí, por supuesto. Ah, bien, Sí, gracias. sí. Ustedes saben que tienen libertad, conmigo por lo menos, de usar el programa con el que les sea más fácil trabajar. Yo no tengo problema. El que lo quiere hacer en papel porque todavía no sabe usar ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el programa este que estaba trabajando Abigail. Inkscape. Escape? ¿Escapar? Inkscape. Bueno. Sí. Bien.
Si quieren usar este, lo pueden usar. El que no está familiarizado y lo quiere hacer en papel, lo puede hacer en papel. Yo no les exijo en este momento. Lo van a tener que usar porque luego en las otras asignaturas con el ingeniero Macaño lo usan y es una herramienta muy útil. Así que eso depende de ustedes. A mí lo que me interesa es que conceptualmente sepan lo que están haciendo, ¿sí? Entonces puedo usar cualquier programa, pero para los cálculos, bueno, vamos a usar siempre MATCAD más, ¿vale? Bueno, yo espero que esto les sirva a ustedes, porque a mí me preocupa mucho la poca gente que se queda en las clases, chicos. Yo no sé, ¿qué quieren que les diga? Me amarga, es lo único que les puedo decir. No estoy acostumbrada a esto. Bueno, con eso terminaríamos por hoy. Y el miércoles que viene empezaríamos con equilibrio químico. ¿Está claro? Bueno, y el martes que viene por el asueto no tendríamos nada. No tienen clase, ¿no? El ingeniero Macaño me dijo que les pasa el parcial, ya lo subió a la página para el otro martes. Profe, ¿y el parcial nuestro quedaría dentro de 2 semanas? ¿Cuándo teníamos fecha? El 29. Ah, no, pará. La semana que viene, No tenemos el martes. el miércoles, y estaríamos terminando equilibrio químico el próximo martes, y capaz que nos desplacemos un día, una semana más. Bueno, Sí, capaz, Bien. pero por las Y dudas, en sí, el próximo parcial entraría hasta equilibrio químico o cinética sí. también. No, de cinética no hacemos ningún ejercicio, Ah, bien. porque después tienen IRQ ustedes. Entonces, ingeniería de las reacciones químicas, que ahí tienen cinética. Por eso tienen teórico nada más. Escúchenme, va a ser equilibrio y ternarios. Por eso me parece que es un ternario que lo construyen ustedes de agua con unas sales inorgánicas y luego uno de los que hicimos al último. Y un problema de equilibrio que será con reacciones múltiples y otro cortito que nada, que lo pueden hacer hasta con calculadora. ¿Estamos? Bien, gracias, profe. Bueno, chicos, los dejo hasta la semana que viene. Cualquier cosa me mandan mail para lo que necesiten. Estamos en contacto y que tengan buen fin de semana y mejor día del estudiante. ¿Eh? Bueno, Gracias. profe, gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. Que tenga no, por buen fin favor. de. Gracias, igualmente. Hasta luego.